En ocasiones parece que todos progresan más rápido que nosotros. Es difícil compararse con las demás personas, e incluso podemos vernos tentados a tomar atajos y hacer trampa. En la siguiente historia veremos que es más noble favorecer la virtud, que dado su tiempo, nos traerá su recompensa. En una época olvidada por el tiempo, en un reino situado más allá de las montañas de la luna y de los ríos del sol, un emperador sabio y justo reinaba con mano firme. Este emperador, de cabellos plateados y ojos llenos de sabiduría, decidió que era el momento adecuado para buscar un esposo para su única hija, la princesa. La princesa era una jovencita llena de gracia, de rostro tan hermoso y fulgurante como el amanecer y corazón tan bondadoso como el de su padre. A pesar de tener innumerables pretendientes, el emperador quería asegurarse de que su futuro yerno fuera digno no solo de su hija, sino también del reino. Así, convocó a todos los solteros del reino, desde los nobles hasta los campesinos, y les presentó un desafío único. A cada uno de ustedes les entregaré una semilla diferente. Tendrán 6 meses para cuidarla y hacerla florecer. El joven que presente ante mí la planta más espléndida, se casará con mi hija. Uno de los jóvenes, un humilde campesino de ojos brillantes y lleno de esperanza, plantó su semilla en la maceta que le fue otorgada. Día tras día, cuidaba de su semilla con amor y dedicación, regándola y ofreciéndole la luz del sol, pero a pesar de sus esfuerzos, la semilla no germinó. Mientras tanto, los demás jóvenes del reino compartían y presumían en la plaza del pueblo de las exuberantes plantas y flores que habían crecido en sus macetas. Sus plantas eran de vivos colores y formas exóticas, un festín para los ojos de todos los habitantes del reino. Transcurridos los 6 meses, los jóvenes se dirigieron al palacio con sus plantas de formas y colores inimaginables. Entre ellos, con vergüenza y la cabeza gacha, iba el campesino cuya semilla no había brotado, llevando consigo su maceta vacía. Los otros se burlaban de él y se jactaban de sus propias plantas, seguros de su victoria. Cuando el emperador llegó, inspeccionó todas las macetas con gran interés y meticuloso detalle. Su mirada se deslizó de planta en planta, hasta que llegó a la maceta vacía. Tras observarlas todas, llamó a su hija y, para sorpresa de todos los presentes, eligió al joven campesino con la maceta vacía. El emperador, con voz grave y llena de autoridad, explicó: «Este joven será el heredero del trono. A todos ustedes se les dio una semilla infértil, y todos excepto uno intentaron engañarme plantando otras semillas. Sin embargo, este joven fue honesto y valiente al presentarse con su maceta vacía. Ha demostrado ser sincero, leal y valiente, cualidades esenciales para un futuro rey y merecedoras de mi hija». Así, el joven campesino honesto fue elegido para casarse con la princesa, demostrando que la integridad y la honestidad son más valiosas que las apariencias. Y el reino aprendió una valiosa lección de honestidad y humildad, que fue contada de generación en generación como una leyenda de sabiduría y verdad. Esta historia nos ofrece una reflexión profunda sobre la importancia de la honestidad y la integridad. En un mundo donde a menudo se valora más la apariencia y los resultados inmediatos, es fácil olvidar que las acciones y decisiones que tomamos deben estar enraizadas en nuestros valores y principios. El joven campesino, a pesar de la presión social y la tentación de engañar para ganar, decidió mantenerse fiel a sí mismo y a su honestidad. Aceptó su fracaso y se presentó ante el emperador con su maceta vacía, demostrando su valentía y coraje al enfrentar la humillación y el ridículo. Por otro lado, los demás jóvenes, obsesionados con la idea de ganar a cualquier precio, perdieron de vista la esencia del desafío. No se trataba de quien podía cultivar la planta más hermosa, sino de quien era honesto en su intento. El emperador, con su sabiduría, puso a prueba a los jóvenes del reino para encontrar a alguien que poseyera cualidades más allá de lo superficial. Pues no buscaba un yerno con habilidades de jardinería,
sino un hombre honesto y valiente, digno de ser rey y de casarse con su hija. En conclusión, la historia nos enseña que la honestidad y la integridad son valores incalculables. Pueden parecer inútiles en un mundo que a menudo premia la apariencia y la rapidez, pero a largo plazo son los pilares que sostienen las relaciones, la confianza y el respeto por uno mismo y por los demás. El verdadero éxito no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos.